Hola, buenos días. Eh, en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de cinética química, un tema bastante necesario para quienes estamos trabajando en el área de fisicoquímica, de farmacocinética o de química simplemente, donde estudiaremos de forma matemática el progreso de un proceso en función del tiempo. Daremos esta clase mediante una técnica de escritura en pizarrón, utilizando una tablet. Vamos a hacer una prueba de esta sesión y trataremos de que tenga la mejor calidad posible, como si fuera una presentación en un pizarrón. Iniciamos entonces. Cinética química es el tema central. Pensemos inicialmente en una reacción. Una reacción, permítanme, estamos buscando colores. Aquí está. Listo. En una reacción, vamos a hablar esencialmente ahorita de una reacción química. Y vamos a plantear es una reacción sencilla, tan simple como que tenemos el compuesto A que va a reaccionar con el compuesto B y a su vez, una vez que se está dando la reacción, se nos está produciendo en función del tiempo el compuesto C. Eso sería en esencia una reacción simple. Muy bien. ¿Dónde está el estudio del proceso de la reacción? Bueno, lo de menos es esperar a que la reacción llegue hasta su punto final, ya sea por el reactivo limitante, que puede ser cualquiera de los dos, o esperemos a que se produzca una cantidad específica de C, o se lleve a completamente la reacción hasta lograr un rendimiento, aunque tengamos excedentes de A y B, pero simplemente por las condiciones físico-químicas del microambiente, pues ya no se puede dar un mayor incremento en la producción de C. Entonces, eso es típicamente lo que pasa en una reacción. Pero ahora nosotros vamos a decir que vamos a estudiar la cinética. De la reacción. Para ello, lo podemos hacer de diferentes formas. Pensemos que tenemos, de entrada, pues para hacer un estudio de una reacción química necesitamos un método analítico, el que nosotros queramos. Para dar seguimiento a la presencia de cualquiera de los tres compuestos que hay en el sistema. Entonces, pensemos que podemos cuantificar perfectamente uno de nuestros compuestos, A, y vamos cuantificando el avance de la reacción en función del tiempo. Lo mismo lo podemos hacer con B. En función del tiempo, o si la metodología nos lo permite, podríamos cuantificar el producto C en función del tiempo. Estas serían las opciones para que nosotros estudiemos la forma en que se da el proceso. Y bueno, comencemos cuantificando el producto A o el compuesto A. Es obvio que yo tengo una cantidad inicial de compuesto A para iniciar la reacción. Entonces, a tiempo cero, porque esto sería en el eje Y, este sería mi tiempo cero, yo tengo una cantidad de A, si lo manejamos al 100%, pues este sería mi 100%. Conforme pasa el tiempo y yo adiciono B y las condiciones necesarias para la reacción se van dando, entonces después de un tiempo 1, se nos disminuye la cantidad de A.
Después de un tiempo 2, disminuye otra vez la cantidad de A y así lo vamos a ir visualizando conforme pasa el tiempo y la cantidad de A va disminuyendo. Entonces, pues nada más con un poco esta gráfica, observamos que lo que tenemos es un proceso donde A disminuye. Un ejemplo puede ser ese. ¿Qué puede suceder con B o qué sucedería con B? Pues sucedería algo semejante. Tenemos una cantidad inicial y entonces la cantidad de B va disminuyendo. ¿Y qué sucede? Eso sucede pues con nuestros reactantes. ¿Qué sucede con el compuesto C? El compuesto C se entiende que es producto de la reacción de A y B. Por lo tanto, a tiempo cero no hay nada de producto C. Después de un tiempo, ya empieza a haber ciertas cantidades, pequeñas quizás, del compuesto C. Y entonces comienza la forma, o nosotros empezamos a ver en la gráfica, que la cantidad de C se va acumulando y va incrementando, claramente en función del tiempo. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos, nada más de entrada, son dos gráficas donde las cantidades disminuyen y para propósitos de nuestro estudio vamos a llamarle aquí gráficas de disminución. De disminución de concentración. Para el compuesto C encontramos una gráfica de aumento o incremento de la concentración. Entonces, en este sentido, ya podemos ver que estamos estudiando el proceso y podemos observar en función del tiempo cómo se está dando. Ya podríamos hablar de decir si es lento, si es muy rápido, la disminución de las concentraciones de A, incluso a veces manejamos el término desaparición, porque finalmente A y B van desapareciendo del ambiente de reacción, mientras que C pues, va incrementando su presencia o va apareciendo. Cinéticas de aparición, cinéticas de desaparición, cinéticas de disminución, cinéticas de incremento. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en primera instancia. Sin embargo, debemos de entender que una forma en la que A podría aparecer o disminuir, más bien en una forma en la que A puede disminuir, es la siguiente, en función del tiempo. A podría disminuir ya si lo vemos y si unimos todos los puntos que estábamos graficando, podemos ver que A puede disminuir como si fuera, o tener una disminución como si fuera una línea recta, esto es, nos describe una gráfica como línea recta. Bueno, aquí no tan recta, pero eso sería una forma en la que disminuyera la cantidad de A, describiendo perfectamente una línea recta, entonces donde podemos decir que la pendiente de esa línea recta es constante. Mientras, este mismo fenómeno podría ser para A y B. En ambos casos, como reactantes, se comportan de la misma manera. Sin embargo, también puede darse una disminución un poco diferente. A o B, A o B. Y entonces pues tenemos una cantidad inicial de nuestros reactantes, pero en vez de que disminuya describiendo una línea recta,
puede disminuir de una manera diferente. Esto es, primero con una velocidad muy alta, pero conforme se va acabando el reactante, la velocidad va cambiando, va cambiando, va cambiando. Entonces tenemos como una especie de gráfica tipo logarítmica. Una siguiente forma podría ser de esta, que al principio quizás pareciera constante, 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 pero al final, aunque es lento, pero al final, perdón, progresivamente va cambiando, va cambiando, va cambiando. Disculpen un momento, por favor. Describiendo también una curva exponencial o logarítmica, no sabemos, pero que son muy diferentes a la línea recta. Y al final ambas son gráficas de disminución o de desaparición, como le queramos decir. Lo que nos indica que la forma en que, aquí vamos a dar una gráfica, vamos a ponerle una gráfica de curva, curvilínea, donde en ambos casos la pendiente no es constante. Eso es algo que pasaría directamente para nuestra cinética de reacción, o bueno, cómo se está dando la reacción en el sistema. Igualmente podríamos tener algo parecido para el reactante, o no, más bien para nuestro producto C. Nuestro producto C nos puede dar diferentes formas en que se presente la reacción, que debe estar correlacionado con el mecanismo de reacción de A y B, eso es definitivo. Si pensamos que la reacción de A y B se da describiendo una línea recta, es muy probable que la producción de C pues también sea una especie de línea recta, pero en este caso sería una línea creciente. Una cinética donde C va incrementando su presencia, donde también la pendiente es una constante. Y en los otros casos podríamos tener la misma situación con C en función de T y la forma en que C pudiera presentarse ya en el medio es, pues digamos, a una velocidad inicial rápida y posteriormente va disminuyendo. O en su caso muy lento, y ya después de un tiempo la reacción se va haciendo más rápida. En ambos casos son gráficas curvilíneas donde la pendiente es diferente en cada momento. Entonces, aquí estamos tratando de describir que un proceso químico, vamos a hablarlo ahorita como un proceso químico, un proceso cinético, no se da siempre de la misma manera y que puede depender de factores intrínsecos del sistema con el que el mecanismo puede cambiar. Obviamente ya hay estudios amplios de cómo se da, de cómo manejar estas diferencias. Nosotros los estamos planteando aquí como pues para conocimiento básico. Ahora, nosotros hablamos de estas situaciones para un solo tipo de procesos. Ahorita empezamos a hablar de reacciones químicas como procesos. Sin embargo, este tipo de cambios también se puede dar en sistemas de transporte.
¿Como cuáles? Bueno, yo tengo un compuesto A en un compartimiento inicial y pues nos puede simular el transporte a un compartimiento B, compartimiento 1, compartimiento 2 y entonces A puede ser transportado de A a B a través quizás de una membrana. Podría ser un estudio de absorción, por ejemplo. Entonces, aquí también podemos estudiar lo que pasa en el compartimiento 1 o lo que pasa en el compartimiento 2 y nos van a dar gráficas también de disminución de concentración o de incremento de concentración. Claramente ahí nada más para el compuesto A. Podemos hablar de cinéticas de degradación, donde pues yo tengo el compuesto A, que es mi compuesto original, hablemos de mi forma farmacéutica que tiene su principio activo, pero en función del tiempo va cambiando, se va transformando por reaccionar con el microambiente, va disminuyendo. Simplemente pensemos en una reacción de hierro en el exterior y que se va oxidando, entonces A se está transformando a un compuesto oxidado. Entonces hay una transformación. Aquí el asterisco, pues me estoy hablando de que es un derivado de A. Y igualmente, entonces tenemos un cambio y podemos cuantificar A o podemos cuantificar el derivado de A, lo que nos daría precisamente gráficas de incremento o gráficas de disminución. Y entonces tenemos reacciones químicas, sistemas de transporte, sistemas de degradación, cinéticas de distribución. Cinéticas de crecimiento. Cinéticas de metabolismo. Todos esos son procesos cinéticos. Porque están en función del tiempo. Entonces, todos los sistemas, todos los procesos que nosotros podemos medir en función del tiempo serían cinéticas y pues nos van a dar gráficas como las que al principio describimos. Y pues aquí empieza un poco ya la teoría acerca de lo que es la cinética química o el estudio físico-químico de un sistema, de una cinética, y empezaremos a hablar entonces ahora del orden de una reacción o del orden de una cinética. ¿Cuál es el orden de una cinética? Bueno, nada más como repaso y recuerdo un poco. Pensemos en esa reacción o en ese proceso donde estamos midiendo la cantidad de A, que de un momento dado, si A está al inicio al 100% y puede ser transportada, puede ser reaccionada, puede ser degradada, cualquier proceso, pues nosotros vemos en el primer caso que A, bueno, cuando cambia la cantidad de A, cambia la cantidad de X o cambia la cantidad de A de nuestro variable Y. Voy a ponerle aquí para introducirnos un poco a la terminología algebraica. Si aquí vemos una disminución de Y vemos un incremento de X, vemos un incremento de Y, vemos un incremento de X, o sea, un cambio de A y un cambio de T, un cambio de A, un cambio de T. Entonces lo que estamos viendo es precisamente eso, incrementos o cambios de A
en función de los cambios de t. Y pues la primera forma en que vimos que este cambiaba era describiendo una línea recta, donde este cambio era constante. En términos de álgebra y de geometría y de cálculo, la relación de los cambios en la variable y con respecto a los cambios de la variable x nosotros lo conocemos como pendientes. Y entonces también en el sistema de cálculo esos cambios son una velocidad. Velocidad de cambio en el proceso o velocidad del proceso. Y si seguimos los conceptos del cálculo, estos incrementos lo podemos ver en términos de diferenciales, el cambio de A o la diferencial de A con respecto a la diferencial de T o la diferencial de X en términos de X y Y. Y esto, también como un significado del cálculo, sabemos que es la derivada de la función primaria. ¿Cuál es esa función primaria? Pues la que me describe esta figura. En este caso nosotros tenemos una línea recta, conocemos que la ecuación general de una línea recta es donde este es y, tenemos una pendiente, tenemos mi variable independiente y pues en este caso vamos a hablar de un intercepto. Ahorita no voy a hacer énfasis en el signo de la pendiente, simplemente pensemos en el contexto general, donde ya esta gráfica pues está relacionada a una función matemática, que muchas veces decimos que lo abreviamos de esta manera, ¿no? La función de, no, perdón, la y, así en términos generales, y es una función de x, y para el caso aquí pues nosotros tenemos que la cantidad de a va a ser una función de t, donde t es mi variable independiente y pues está descrita por una ecuación parecida a la línea recta. Esto es un pequeño ejemplo. ¿Y qué sucede cuando tenemos una gráfica donde A no cambia con velocidad constante? Pues igualmente tenemos una gráfica curvilínea, ya sea en ese sentido, o tenemos esta otra, ¿no? Para hablar de gráficas descendentes. Pues bueno, también A es una función de t, aunque la gráfica no sea una línea recta, y que también tiene pendientes. Tiene la pendiente aquí, una ahí, tiene otra acá, pero en este caso la pendiente o la velocidad no es constante. Mientras que con un proceso tenemos una velocidad constante, con el otro no. Y entonces podemos estar recordando que los cambios de A con respecto al tiempo son los cambios de Y con respecto a mi variable X, y que tiene varios significados, entre ellos precisamente el concepto de derivada, el concepto de pendiente o el concepto de velocidad. Vamos a guardar un poco las diapositivas para que se vaya guardando la presentación. Entonces, ¿cómo se define el orden de una reacción o el orden cinético de un proceso?
Bueno, nosotros vamos a tratar de escribir este proceso o este orden de una manera general. Y decimos que la velocidad, así, de el cambio de una variable A con respecto al tiempo va a depender, puede depender de varios factores. Si lo trasladamos a la ecuación de reacción que teníamos al inicio, lo voy a poner por aquí, al inicio teníamos esto, ¿no? A más B igual a C, perdón, no, igual a C nos da C. Nos da C. Esta era la reacción que teníamos. Entonces nosotros estudiamos la reacción en función de A, pues vamos a decir que A, bueno, el cambio de A con respecto al tiempo va a depender de la concentración del compuesto A de manera proporcional a la concentración y al coeficiente estequiométrico, pero el coeficiente estequiométrico estaría funcionando dentro de esa expresión como un exponente. Podrá depender también de la concentración de B, que es otro componente de la reacción o del proceso, donde el componente B también estaría elevado a un exponente igual que a su coeficiente estequiométrico. Aquí los coeficientes son 1, pero si ya lo voy poniendo así, sería A por A, donde A me va a representar el coeficiente estequiométrico que tiene A, y en este caso vale 1, más B por B mayúscula, y que nos va a dar C por C minúscula. Y entonces incluso podemos integrar aquí el componente C sin olvidar que esos son componentes que participan en toda la reacción. Entonces la velocidad, de una manera general, puede depender de las concentraciones de cada uno de los reactantes y de los productos, y cada uno de ellos elevado a una potencia igual a su coeficiente estequiométrico. El orden de un proceso químico, el proceso o el orden de una reacción, muchas veces abreviamos así, hablando de procesos cinéticos, el orden de una reacción, pues se refiere en realidad a la suma de los valores de cada una de las potencias, de cada uno de los exponentes. Entonces, lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero de una forma general, con esta ecuación nosotros podemos describir el orden de un proceso, cualquiera que éste sea. Claramente todos los procesos van a depender de alguno de los factores involucrados dentro de la reacción, y eso es lo que estamos tratando de decir. Muchas veces algunos de ellos ni siquiera influencia tienen y por supuesto no van a tener impacto en la reacción. Y entonces sería una forma de establecer la reacción. Pensemos en esto, algo así. Vamos a empezar con un planteamiento. El primer planteamiento, para que nos vayamos dando una idea de cómo podemos trabajar con esa ecuación. Primer planteamiento. Y entonces decimos, la velocidad del proceso es constante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el cambio de A con respecto a T es igual a una constante. Esa constante me indica, o bueno, dice que pues me está indicando que no depende, que el proceso, al decir que es una constante, me dice que el proceso no depende
Déjenme escribir bien porque si no, nada más empezamos a escribir un poco al azar. No depende de la concentración de los reactantes. Por lo que quiere decir que los exponentes A, B o C son igual a 0. Y entonces nuestra expresión quedaría de esta forma. Cambio de A con respecto a T sería igual a la concentración de A por la concentración de B por la concentración de C y cada uno a la 0 potencia. ¿Qué significa esto? Pues que no depende de ninguna de ellas y entonces el resultado es A a la 0 es 1 por A a la B a la 0 es 1 y C a la 0 es 1. Y entonces pues esto es una constante. Una constante que nosotros vamos a representar por el valor de K. Y a este valor de K, que es precisamente la pendiente, pues le vamos a llamar constante de velocidad. Una constante de velocidad. Y entonces podemos derivar la ecuación de esta manera. Ahora sí, aquí ya podemos hablar del símbolo, del signo de la constante. Dependiendo del planteamiento, no se les olvide que el proceso puede ser de diferentes formas. Voy a plantearlo así. En el caso de la reacción A más B que nos da C, si yo cuantifico A, entonces lo que yo estoy teniendo es una cinética donde A va disminuyendo en función del tiempo. Pero si yo tengo otro proceso donde quizás yo tenga B más C que me da A, entonces en este caso mi reactante A, nada más por el símbolo, en función del tiempo se está produciendo y me está dando una cinética en donde A incrementa o una cinética de aparición. Esta sería una cinética de disminución y una cinética de incremento o de aparición. Disminución. De tal forma que aquí directamente, si pensamos que es una línea recta, asumiendo eso, que es una línea recta, M es positiva, es negativa. Y en este caso, la pendiente es positiva. Por lo tanto, si M es igual a K, la velocidad, M es igual a K, entonces el signo de la pendiente, bueno, aquí estoy diciendo que M es positiva, ¿verdad? Entonces, perdón, vamos a corregir un poco eso. Vamos a corregir eso porque si no, hay que trabajar adecuadamente. La pendiente es, y lo vamos a poner aquí, negativa. Y lo mismo vamos a hacer abajo. La pendiente es positiva. Y no olvidemos que planteamos que la pendiente es como es una constante de la pendiente es la pendiente de la línea recta y que a su vez es la derivada y que a su vez es una forma de indicar la velocidad. Y entonces aquí estamos diciendo que K es la constante de velocidad. Y entonces esa constante de velocidad pues me estaría diciendo que tendría un valor positivo o un valor negativo. Solo debo de mencionar algo y que no se nos quede una idea errónea. Y lo vamos a poner aquí, K
es una constante de velocidad. Es un valor que nosotros le podemos dar un sentido real, donde vemos que la velocidad incrementa, la velocidad disminuye. O una velocidad comparativa con otra es más rápida y comparativamente con otra es más lenta. Si hablamos de la pendiente en términos algebraicos puede tener valores positivos y valores negativos también, mientras que la constante es como un valor real, le podemos dar un sentido real. La pendiente pues es un número que pues realmente al cual pues nosotros le podemos dar un sentido o un significado y relacionarlo por ejemplo con la velocidad, pero mientras puede ser un número en el papel que puede ser positivo o negativo. Por ello, entonces debemos indicar algo. Las constantes de velocidad siempre van a ser positivas, mientras que las pendientes pueden ser positivas o negativas dependiendo del proceso al cual estemos relacionados. Entonces aquí tengo una pendiente negativa y aquí tengo una pendiente positiva. Entonces el signo lo vamos a indicar a la pendiente y eso nos va a dar el significado de si tenemos un proceso de disminución o un proceso de aparición. Y aquí entonces en esta reacción pues va a depender de qué tipo de proceso estemos manejando. Si lo dejamos como un proceso de desaparición, podríamos pensar entonces que la constante es negativa. Podemos trabajar con esto y continuar pues con el proceso alterno. Vamos a desarrollar este trabajo y ya continuaremos y ya hablaremos del significado del signo positivo. Entonces, pues ya bajo este contexto, esta es una ecuación diferencial que se resuelve como todas las ecuaciones diferenciales separando variables. Esta es una ecuación diferencial que tiene como primera consideración donde decíamos que la velocidad no depende de ninguna de las concentraciones. Entonces, la velocidad era constante, eso fue lo primero que dijimos. Y entonces, separando variables, la diferencial de A va a ser igual a menos K por diferencial de T. Integrando la diferencial de A, esto va a ser igual a la integral de menos K por la diferencial de T. Esto desde A en su valor inicial hasta A en su valor final. Y este integral desde T en su valor inicial hasta T en su valor final. Integrando, pues entonces tenemos que la integral de la diferencial de A es A, la cual va a estar integrada desde su valor final a su valor inicial o al contrario. Y esto igual va a ser, bueno, en este caso la constante está dentro de la integral, la podemos sacar. Y entonces nos queda que la integral de dt es t, que va a estar integrada desde su valor inicial hasta su valor final. Y partiendo de eso, vamos a repetir un poquitito la ecuación. Quedamos que aquí a quedaba integrada desde a0 hasta a, y esto es igual a menos k que multiplica a t desde t0 hasta t. Y entonces sustituyendo los límites en la función a menos a0. Y esto es igual a menos k que multiplica a t en su valor final menos t en su valor inicial. Y entendiendo esto, primero no olvidemos, si el signo menos me hablaba de una cinética de disminución, aquí, donde A tiene un valor inicial A0. A0 es un valor bastante grande, 100%. Entonces, A0 pues tiene un valor significativo, mientras que T0
está aquí. ¿Cuánto vale T0? Pues es el tiempo inicial y entonces este vale 0. Pero A0 no lo podemos descartar. Entonces dejemos que A menos A0 es igual a menos K por T. Reacomodando un poco esto, nos quedamos que la concentración de A va a ser igual a menos K por T. Y aquí reacomodando esto es negativo, pasaría como positivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ecuación que me describe prácticamente el proceso de disminución de A, pero como si fuera una línea recta. Bueno, aquí una disculpa si se me va el dibujo, pero es una línea recta. ¿Cómo sabemos que es una línea recta? Pues esto es Y, esto sería MX, donde M tiene un valor negativo por ser una cinética de disminución y B es el intercepto. Entonces tenemos una línea recta, aquí ya está, vamos a ponerlo así, línea recta donde yo estoy graficando A contra el tiempo, en donde yo tengo aquí a A, acá tengo el tiempo, aquí tengo que mi pendiente es igual a la constante, pero la menos pendiente es igual a la constante. O sea, la pendiente es negativa, pero al ser negativa mi constante tendrá que ser positiva. Definitivamente vamos a dejarlo así, ¿no? Ahorita con signo negativo, nada más para no entrar en controversia, pero no olvidemos que las constantes son positivas siempre, simplemente la trasladamos a partir del valor de la pendiente. Entonces vamos a quitarle aquí la pendiente es negativa, pues ya lo vemos por la disminución, la pendiente va a ser igual a menos K, que aquí lo estamos teniendo, y en el intercepto B va a ser igual a la cantidad inicial y aquí lo estamos manejando. Esto que estamos viendo aquí, lo voy a repetir, A es igual a menos K por T más A0 es una cinética de orden 0. Recordarán que nosotros partimos precisamente de esa premisa, ¿no? La velocidad del proceso es constante y entonces, pues al ser constante no depende de ninguna de las concentraciones de los analitos y por eso los exponentes valen 0 y se deriva a una ecuación. Dependiendo del signo de la constante, puede ser una cinética de aparición o de desaparición. Si planteamos el caso alterno, donde la velocidad esta es positiva, pues vamos a plantearlo nada más como caso alterno. Ahora sí, pues seguimos con la integral, seguimos igual con con el resultado, eso no cambia, salvo ¿cómo se llama? El signo de K, y entonces nos queda que A va a ser igual a menos A0, recordando ya pues la integral que multiplica a T menos T0, todo el camino es igual, este es T0, pero ahora A0, no olvidemos que si esta es una cinética de incremento, donde A desde un inicio vale 0 en función de T, entonces A empieza a incrementar. ¿Cuánto vale A tiempo 0? Pues vale 0 y entonces vale 0. Y entonces en una cinética de aparición o de incremento, A va a ser igual simplemente a K por T más un intercepto que vale 0. Aquí lo estamos viendo. Entonces, muchas veces trabajamos con la cinética de desaparición para plantear los siguientes conceptos, pero el efecto es exactamente el mismo, no debemos de olvidar esto. Seguimos con una cinética de orden 0 y aquí debemos entonces de recordar, si yo grafico la concentración de mi analito contra el tiempo y me da una recta, en conclusión tengo una cinética de orden 0. Entonces, pues me voy a regresar un poco a la cinética de
de disminución a la ecuación que obtuvimos con la cinética de disminución menos A menos K por T más A0. Vamos a reacomodarla y lo estaríamos trabajando así, A0 para que al inicio tengamos positivos el valor y menos K por T. Esta sería la ecuación que nosotros manejaríamos para una cinética de orden 0. Y donde su gráfica va a ser precisamente así. A, una línea recta de pendiente negativa. Entonces ya tengo ahí la pendiente que es igual a menos K. Entonces yo nada más necesito sacar el valor de K y B es el intercepto que tiene un valor de A0. Ok. En la cinética es muy importante recordar el valor de K. K siempre nos va a representar algo. Es la velocidad. K nos representa la velocidad del proceso. Y entonces, esta velocidad tiene unidades de K. Bueno, si ya entendimos que la pendiente es el cambio de A con respecto al tiempo, o en su momento nosotros decimos cambio de Y en el cambio de X, pues no olvidemos que A va en Y y T va en el eje X, así que es totalmente válido. Aquí nos preguntamos, ¿qué unidades tiene A? Bueno, A puede ser mi analito expresado en unidades de concentración o masa. Y esto dividido entre unidades de tiempo. Y entonces ya entendemos velocidades, gramos por minuto, gramos por hora, gramos por segundo, microgramos por mililitro por hora, por minuto, por segundo. Entonces la pendiente es una constante y esa es mi constante de velocidad. Entonces las unidades de K son unidades de miligramos o masa sobre tiempo. Y eso directamente las unidades indican el orden de la cinética. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de cinética y hablemos del orden de una cinética del proceso, de una reacción o de cualquier otro proceso, una reacción química o cualquier otro proceso cinético, siempre deberemos de integrar perfectamente las unidades de la cinética, las unidades de K, que van a ser, como ya decimos ahí, gramos por tiempo, microgramos por mililitro por tiempo, aquí minutos, segundos, como nosotros queramos. Aquí ejemplos, ¿verdad? No los olvidemos, nunca dejemos K sin unidades. Y para finalizar al menos la primera parte de esta exposición, recordemos un concepto muy importante en cinética: tiempo de vida media. En general, el tiempo de vida media va a ser el tiempo en que la cantidad inicial en la cantidad inicial de mi analito
disminuye a la mitad. Y ese cambio depende del proceso. Al decir cambia, podemos decir el tiempo en que la cantidad inicial de mi analito reacciona y disminuye a la mitad, se metaboliza y llega a la mitad, se degrada y llega a la mitad. Ese es el significado. Por lo tanto, el tiempo de vida media es el tiempo en el cual la concentración inicial de mi analito disminuye a la mitad. Si lo vemos en términos de A0 disminuye a la mitad. Y entonces, ¿qué importancia tiene? Bueno, si ya dijimos que el tiempo de vida media es el tiempo en el cual la cantidad inicial cambia a la mitad, entonces mi ecuación dice que A es igual a A0 menos K por T. Pero sustituyendo de un medio, entonces la cantidad que me queda, que es lo que me va representando la cinética, va a ser igual a la cantidad inicial entre 2. A va a ser A0 entre 2 y eso va a ser igual a la cantidad inicial, mi intercepto, menos K por T, pero ahora T es ya no cualquier tiempo, es el tiempo de vida media. Entonces, pues ya me queda esta ecuación, A0 entre 2 igual a A0 menos K por T. Y pues nosotros podemos resolver la ecuación. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a despejar T. Para ello voy a pasar todo este término a la izquierda y este a la derecha. Vamos a pasar primero aquí. Empezamos. Entonces tenemos menos K por T, que pasó multiplicando sumando a 0 entre 2, y eso fue A igual a 0. Ahora vamos a despejar este término. K por T es A0 menos A0 entre 2. Y entonces, pues primero simplifiquemos esto para no complicarnos. K por T va a ser igual a 2 veces A0 menos A0 todo dividido entre 2. K por T es igual 2A0 menos A0, me queda A0 entre 2. ¿Sí? Pues sí. Si tengo 2 manzanas, le quito una manzana, pues me queda una manzana. Y entonces despejando el tiempo, que este tiempo es el tiempo de vida media, aquí ya no es cualquier tiempo, decíamos, era el tiempo de vida media, tiempo de vida media, tiempo de vida media, tiempo de vida media. Mi tiempo de vida media es igual a la cantidad inicial entre 2, y como la constante está multiplicando, aquí pasa multiplicando. Entonces, ya resumiendo, el tiempo de vida media va a ser igual a la cantidad inicial entre 2 veces K, 2 veces la constante.
O alguien también lo maneja así. 1/2.5 de A0 entre K. Entonces cualquiera de estas dos expresiones es válida para el cálculo de la vida media. Resumiendo, una cinética de orden 1, una cinética de orden 0 tiene como ecuación, primero, si yo grafico la cantidad que estoy monitoreando contra el tiempo, me da una línea recta. La velocidad K es constante y no depende de las concentraciones de los analitos. En la reacción. Y por supuesto la ecuación es A igual a A0 menos K por T para una ecuación de disminución, o simplemente más KT para una cinética de incremento. El tiempo de vida media siempre lo vamos a calcular, aquí tiempo de vida media se va a calcular como 0.5 de la cantidad inicial entre la constante. Y las unidades de K van a ser unidades de masa o concentración divididos entre unidades de tiempo. Hasta aquí vamos a detener la presentación en este momento.